Si algún día ella me amó, ya no pienses tanto. Está grabando, Colapso. Ya está grabando, acábense mi memoria sin problemas. Hay que platicar mientras una sobremesa, ¿no? Bueno, amigos, ¿qué piensan sobre este capítulo que vamos a hacer? Mucho calor. La neta es que es un tema bien interesante en donde, pues, es un jugar con la mente de las personas, o sea, más de nosotros, porque son los que checamos el tema. Y al menos a mí sí me voló mucho la cabeza todo lo que hizo Pachita. Y bueno, es que creo que nos hace falta entender más el trasfondo de dónde viene ella y de lo que hace. Y por ejemplo, cuando, o sea, no tocaste mucho el tema de que pues, su papá la crió, o sea, su papá adoptivo, y que le enseñó, no la llevó a la escuela, quién sabe, güey. Es que no hay mucha información de eso. Eso es lo interesante, güey, o sea, que no hay mucho de ella, ¿sabes? Claro. Recuérdenme, no decía mucho, güey. Oigan, amigos, miren, ya tenemos aquí nuestra tacita con la cara de cada uno de nosotros. Salud por ustedes. Va a estar apareciendo en pantalla la marca de tazas que nos hizo, estas tazas personalizadas. Aquí va a aparecer. Exactamente. Así que, pues si ustedes quieren hacer alguna taza con algún diseño, regalarla o simplemente para ustedes como nosotros que tienen nuestra cara, pues entran ahí a su Instagram, mándenle un mensajito y se las mandan a la puerta de su casa. Y bueno, y próximamente, se los preguntamos a ustedes, ¿verdad? Pero por si quieren, una taza con mi cara, con la cara de Chema. Bueno, más que con nuestras caras, una taza del podcast La Casa de Chema, ¿verdad? No aceptes imitaciones. Aprovechen, bueno, porque ahorita no somos famosos y en un futuro, ¿qué tal si sí? Y valen mucho. No sé. Bueno, pues también vamos a aprovecha para mencionar tu canción, promocionala. Amigos, bueno, primero que nada estén muy atentos a nuestras redes sociales. Primero que nada porque vamos a sacar un IG del podcast en específico. Hoy vamos a subir contenido, a lo mejor cositas que no se subieron en el episodio, texto que se hace en los guiones y que no ven ustedes, para que puedan tener un poquito más de información, historias pues chidas, ya saben ustedes. Y en cuanto a mí, pues mi IG, mi Spotify, ya saben que me encuentran como Triste Coda en todas las plataformas. Va a ser una nueva canción que mis amigos y yo hicimos con mucho amor para ustedes. Y nada, ya está próximo a salir. Estuvo muy bueno, estuvo bueno el arte. Muy chido. También un amigo que se llama Josué. Josué, gracias. Un beso a Josué. Eres un grande, Josué. Y bueno, pues abramos este tema con la segunda parte de Pachita 2. Pues vamos a empezar. Pachita 2. Ok. ¿Recuerdan dónde quedamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos... para ver en dónde nos situamos esta vez? Y por cierto, aprovechando que aquí Daniel mencionó acerca del nuevo IG que va a estar disponible en los próximos días, ahí tenemos un reel del capítulo pasado en donde dimos un pequeño resumen de lo que trató el capítulo, un pequeño resumen también de quién es Pachita, dónde nació Pachita, el año, qué hacía Pachita, un pequeño resumen de su vida, ya que su vida está bastante interesante. Y bueno, si tú no has visto el capítulo pasado, aquí te lo resumimos. ¿Quién era Pachita y qué hacía Pachita, Chema? ¿Quién era Pachita? Pachita era una persona, una mujer que radicaba en los tiempos, en los años 80. Era muy famosa, muy conocida en la Ciudad de México, y ella lo que hacía era las cirugías psíquicas, ¿no? Que fue todo un rollo, después fue muy controversial, muchas personas quisieron desmentirla, otras personas como Jacobo, como Alejandro, que se adentraron demasiado a esto y lo hicieron muy público, tanto que Alejandro hizo un libro. Alejandro Jodorowsky. Exacto. Entonces, Alejandro hizo este libro, bla, 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 y bueno, fueron las personas quien nos nombran todo esto, quien nos enseñan todo esto, nos lo describen. También Alejandro en su libro, esto está basado en el libro de Alejandro y en las experiencias que tuvo. Entonces, ¿dónde terminamos? Terminamos en el capítulo pasado, que Alejandro va con Pachita, se adentra,
Pachita le enseña el algo, cuarto, ¿no? Le enseña el cuarto. Porque Pachita hacía estas cirugías en un lugar de la colonia Roma, Oscuras, ¿no? Sí. en un cuarto. Y Alejandro Jodorowsky Gemelas. conoció a alguien que le dijo, oye, deberías de ir con esta persona, porque Alejandro Jodorowsky tenía mucha, ¿cómo se le llaman cuando estás como que? ¿Intriga? Ajá, mucha intriga, estaba muy... Sí, estaba muy ansioso por adentrarse demasiado a esto, porque recordemos que Alejandro tenía sus obras, tenía sus películas, tenía mil cosas, muchas artes. Y Alejandro lo que quería en su película esotérica, lo que quería era darle como algo muy, muy de él, Sí. pero que ya lo haya experimentado. Entonces, por eso Alejandro se adentra a esto, conociendo a Pachita. Y es entendible, al menos, no sé si te pasa a ti, Jox, como artista. Cuando tú vives algo, al menos de unas canciones, como que le pones más ese saborcito de, no sé, a lo mejor al vivirlo, te da como esa experiencia extra de solamente, como si nada más lo vieras de un amigo que le pasó. Sí. El que tú lo vivas, Claro. a tu arte le impregnas, eso son más realista y más chido, la neta. Y hay veces que ni lo buscas, o sea, de lo que estás viviendo es lo que haces, ¿no? Sí. No buscas, voy a vivir esto, ¿no? Pero en este caso, él quiso profundizarlo, ¿no? Y qué chido, la neta. Sí, y entonces gracias a esto Alejandro, gracias a las personas que conoce, que son cercanas a él, llega con Pachita, bueno, Alejandro, recordemos que se mete como de contrabando, pero Pachita lo descubre. Pachita con todo gusto lo pásale hijito, pásale mijito, y pues le enseña, ¿no? Le enseña muchas. No sé si me da miedo eso, güey, porque o Yo sea, me tú la pongo ves, en es ese una nivel. viejita tierna, güey, pero si te dice eso en ese Pues contexto, no tan tierna, sí, como me que da se ve miedo, medio sí me- ciega, ¿no? ¿No viste sus- Pachito, ¿viste sus lentes? No, pero así como Sí se ve bien está intenso, así, güey. o sea, Sí, güey. sí se ve rarita. Yo no sé a qué olía ese lugar. Como que es, o sea, si tú ves las fotos de Pachita, te imaginas una foto, o sea, una película de Pedro Infante y Pachita puede estar pasando atrás, güey, colgando No, ropa güey, sin pedo, güey. sí está bien denso. En el tiempo de época del oro. Entonces, bueno, Pachita le enseña, lo invita a que participe, pero Alejandro como que se quedó de espectador mucho tiempo, ¿no? Esos días. Y entonces Pachita lo que le dice es, lo invita, Pachita lo invita a que venga el siguiente viernes, porque recordemos que Pachita atendía el viernes y los sábados. Pero entonces Pachita lo invita al siguiente viernes y es ahí donde nos quedamos. Recordemos que es donde nos quedamos ahí. Y bueno, ahora, ¿Qué pasó el viernes? ¿qué pasó, Alejandro? Pues Viernes de Arca Rucas, por decirlo. Gracias, hermanos. Arriba el patriarcado. Es abajo. pensé que iba a decir arriba el Pachuca. Bueno, dale. Arriba los tuzos. Eso dije. Bueno, Léxico, perdón. ahora vamos. Alejandro estuvo una semana. Alejandro narra que en su libro que estuvo una semana demasiado inquieto, muy emocionado, y al fin llega el bendito viernes, ¿no? El bendito viernes, y ahora sí, pues Pachita lo deja pasar. Pachita lo deja pasar como si nada, Pachita lo deja pasar como un invitado, que es lo que fue, pero recordemos que en esa casa en la que se encontraba, solo lo pasaron a un cuarto, pero esa era una casa pues muy grande, ¿no? Sí. De tipo casona, ¿no? De la colonia Roma. Entonces, ahora ya no entraron al mismo cuarto. Se adentraron más profundo a esta casa y entraron a un siguiente cuarto. Okay. Entraron a un siguiente cuarto, y había demasiada gente, había muchísima gente. Habían tantas personas que eran entre enfermos y pues eran más enfermos que personas como de su staff de Ayudantes, Pachita. ok. Ajá.
eran las personas. Él narra que eran aproximadamente unos 40 enfermos, por decirlo así. O sea, nos podemos dar cuenta aquí que existía mucha gente que sí confiaba en ella. Otra duda que me saltó el capítulo anterior fue, quedó como un vacío ahí en cuanto a que no se les dio un seguimiento nunca a las personas que fueron con ella, o a lo mejor y ellos sí salían como, ya me sanó, pero pues jamás supimos si después recayeron en lo que tenían, nunca. Eso está como el vacío en donde pues, nos hace dudar también qué onda, ¿no? Pues sí. Y justo eso era un poco como lo que hablábamos en la reflexión, pero bueno, no hay que adelantarnos. Entonces, bueno, aparte de los 40 enfermos aproximadamente, también estaban los familiares de estos pacientes, porque recuerden esto, ahorita se los voy a mencionar más, pero recuerden, ¿no? Estaban los familiares de los pacientes, igual. Está poniendo tu luz. Ahora, enfermos bueno, y familia. Pachita ya lo estaba esperando, lo invitó a leer una oración. La oración es como un poema, Alejandro lo relata como que era como un poema. Okay. Y bueno, Pachita comienza a leer y se coloca una manta vieja, una manta como sucia, un poco amarillenta, con algunas manchas de sangre o manchas de... Asqueroso. Sí, o sea, y también, o sea, tenía como residuos de sus operaciones y todo eso, ¿no? Entonces ahí es como, pues ya está bien creepy desde ahí. Un coche del Yoctán. Como mancha. ¿Por qué mi coche? Lleno amarilla, dice. No, ¿sabes? Como mancha de lin, como... No entiendo. Entonces, Pachita invita a Alejandro a leer esa oración, y mientras Alejandro empieza a leer esa oración, Pachita se cubre con esa manta y se sienta, se empieza a relajar, y mientras que Alejandro seguía leyendo este poema, como esta oración, más adelante les diré más o menos qué era lo que leía. Okay. Pachita se empieza a relajar, una postura, vamos a imaginarnos, sentada, ya tapada, con su colcha de LIMS, y de león, ¿no? de LIMS, toda ensangrentada, Sí, güey. y entonces se empieza a relajar. Pachita se empieza a relajar, relata en su libro que se empieza a relajar, cierra los ojos y de repente lanza un grito. Pachita grita y de repente cambia la voz. Cambia la voz un poco más gruesa, como si fuera de un hombre. Wow. Eso es lo siguiente. Entonces, aquí, si retomamos sí, lo de la vez pasada, recordemos que Cuauhtémoc era quien poseía el cuerpo de Pachita. Entonces, se jorobaba, güey, y empezaba a hacerle de Cuauhtemilla. y empezaba a cantar Dale América. Eso sí, así. No. Y decía, Recordemos. Cuernavaca, gobernador. Entonces, Pachita, ella relataba que como tal, como persona, ella no operaba a la gente, solo prestaba su cuerpo para que el hermanito, así le llamaba ella, el hermanito, ¿quién era el hermanito? El hermanito era Cuauhtémoc, era el Tlatoani azteca, el último Tlatoani azteca, el emperador azteca, el espíritu del emperador azteca era quien la poseía, y él era quien hacía estas operaciones, güey. Entonces Alejandro relata esto, que Pachita se sentó, se relajó, y de un abrir y cerrar de ojos de repente lanzó un grito. Qué raro, ¿no, güey? Porque de todos los personajes que puedo escoger, Pachita escogió a Cuauhtémoc. No creo que ella lo haya escogido, creo que... Sí, no, o sea... Sí, no, es que es justo lo que... O sea, no, ¿de dónde? No, es que quién sabe. Se puede haber escogido un buen cirujano, tal vez, ¿no? Que ya se murió, pero a mí me poseyó. No Es que un cirujano no hace eso, es que son cirugías sí, psíquicas, cierto, güey, recuerda, sí, o sea, sí, recuerda, es psíquico esta onda. Entonces, lanza ese grito, cambia la voz, y ya estamos frente a Cuauhtémoc. O sea, Alejandro ya estaba con Cuauhtémoc. Era el cuerpo de Pachita, pero Pachita ya no estaba, o sea, su espíritu ya había sido removido y estaba Cuauhtémoc. ¿No? Cuauhtémoc ya estaba ahí. Entonces, ¿qué pasó? Pachita se paró de su silla y cito. Dijo: hermanos queridos, doy gracias al Padre por permitir estar de nuevo con ustedes. Traedme al primer enfermo.
¿quién es el padre? ¿No? Si es Cuauhtémoc, si es el Tlatoani azteca, ¿quién es el padre? O sea, ¿quién? Nosotros Dios Padre. estamos suponiendo eso, un dios de él, ¿verdad? No sabemos el dios del sol, pero bueno. Que aquí es algo, ahorita vamos a ver algo en donde se contradice, o sea, está medio contradictorio algo. Sí, porque eso no suena como muy lógico que haya dicho eso. Nada de esto es lógico, güey. Nada de esto es lógico. Bueno, es interesante. Sí. Entonces, después lo dice, tráeme al primer enfermo. Porque habla como español. Y no creo que Cuauhtémoc hablar español. Menderushka. Con Eshiwa. Ah, huevo. Hay que ver. Perdón. Ahora, Pachita, después lo que hacía Pachita, vamos a hablar de Pachita, sabemos que es Cuauhtémoc, pero vamos a hablar de Pachita. Lo que hacía Pachita era, traían al primer enfermo, y entonces su procedimiento no era como de que, a ver, siéntate, de una vez te vamos a operar, nada de eso. Okay. Lo primero que hacía era como un doctor, un médico, primero hacía un diagnóstico, ¿no? Primero te preguntaba qué hacía. ¿Y qué le duele? Dice, ¿Y paracetamol, dice. ¿Y cómo paracetamol. ¿Ya tomaste algo? No te andas automedicando, hijo. Me va a De 500, ¿no? Sí. Te va a hacer daño, hijo. Entonces Pachita hacía su diagnóstico, hacía algunas preguntas, pero lo más importante era que con un huevo, pues, bueno, con esto nos podemos ir como a la santería, a las limpias, sí, ¿no? sí. Era de cómo se fue creando Pachita con todas estas artes. Entonces Pachita tomaba un huevo y rodeaba a la persona con este huevo por todos lados. Después rompía ese huevo en un vaso con agua, transparente obviamente. Y entonces Pachita ya lo vertía y entonces comenzaba a ver el comportamiento de la clara de huevo y de la yema. Y basado en esto, pues es como daba unas propuestas de tratamiento, recordemos. Pero no le salía nada al huevo. ¿Eh? No le salía nada al huevo. Sí, güey, yema y clara. No, o sea, así literal, o sea, después de hacerte una limpia. Ok. Güey, es que yo he visto videos, según, de brujos que abren el huevo y salen en negro, güey. Y así, que te dicen, no, pues te hicieron. Pues eso no, eso Estuviste no. comiendo frijoles, Eso no sé, güey. Pero salía en el vaso y entonces ella, pues no sé, o sea, ella viendo cómo se comportaba lo que salió, Sí. el residuo del huevo, de lo que quedó. A lo mejor si veía una mancha negra, no sé, alguna figura, cosas por el estilo. Ok. Ella ya lo que hacía era dar una propuesta de tratamiento. Ok. Palabra importante, ella daba una propuesta, ella proponía, ella no te dictaba algo. Pero sabía que tenía la persona. Pues es que ahí es donde lo veía, Ajá. ¿me entiendes? Entonces ella te proponía algo, te proponía. No siempre eran cirugías psíquicas, no siempre era llegar a una cirugía, más bien la cirugía ya llegaba como en el caso extremo. Tú sí quedas con un paracetamol. Tú sí sales, chavo. O sea, me imagino que también iba gente como deprimida o algo así, o que le querían curar el alma o algo así. También, pues una limpia, ¿no? Una limpita. No tenías que ir a Catemaco, pues Ojo. ya ibas a la Roma. Mi prima apenas me comentó que conoció a una chica o que vio en internet una chica que, según ella, te arregla tus chakras y que te pasa las manos. Nada más las manos, güey, ni un huevo ya. Te pasa las manos y te alinea tus chakras y tu energía, güey. Pero yo no sé, o sea, sí, ¿sabes? Está muy cañón hasta para la psicología conductual. Sí. O sea, nada de eso tiene sentido porque todo tiene que ser tangible, tienes que verlo, tocarlo, medible, o sea, tangible. ¿me Sí, entiendes? sí. Entonces nada de esto tiene sentido, pero para lo demás es otro tema, ¿no? Ok. Entonces, sus tratamientos de Pachita eran desde remedios caseros. Obviamente todos conocemos esos remedios como de abuelita. Esos remedios caseros de preparar algún líquido, Pues sí, al mercado, ungüentos, te vas a aceites, comprar una de jengibre. una manzanilla. Ajá. Miel, pero que sea pura. Sí. O sea, Pachita no era como de, o sea, no era como de que venías y a todos les hacía cirugía, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor esas 40 personas pues hacían unas 10 cirugías. Y unos días de tecito.
Exacto, sí, unos tecitos, Cuando ¿no? llega uno con un resfriado, te voy a quitar el pulmón, ¿no? Pues a todos no les A ver, Sí, desvístete, sí, te voy a checar, dice. A ver, espérate. Son los gripe, Pachita, dice. No, tú fuérate, dice. Y que se me queda con la voz así, pues Te cuérdate. voy a checar las anginas, dice. Bueno, sigamos. Entonces venían desde líquidos, algunas preparaciones, ungüentos, aceites, pero también eran incluso acciones. Era como un ejemplo, ¿no? Vas a ir a tu río, un río más cercano al que, los remedios, ¿no? Un ejemplo. El río más cercano que encuentres y vas a tirar 2 piedras y vas a esperar a que... Bro. A 10 segundos, o vas a tirar plantitas y vas a esperar a que se las lleve la corriente, cosas así. Wow. ¿Me entiendes? O sea, también hacía como cosas, o sea, eran también acciones, algunos de sus remedios. Ahora, eran tratamientos amplios, ya que cuando eran problemas más grandes, ahí ya venía la cirugía psíquica. Ahí es donde pues venía lo raro, ¿no? Porque cualquier curandero te puede tirar esas cosas, ¿no? Cualquier curandero de un mercado o de algún lugar esotérico, pues te puede tirar eso, ¿no? Pues te hace una limpia, tómate esto, mira, la de O la de mata una gallina y la deja sentada. eso ya está más brujería, pero... Ah, bueno, sí es cierto. Es que esa es mi pregunta, ¿qué tanto ella aprendió de las cosas de su papá adoptivo? Sí, es que no hay mucha información de eso, porque pues, no es como que entrevistaran a Pachita, o sea, solo Sí, pues, esto que sabemos, Y lo sabemos gracias a esos güeyes. gracias a Alejandro que lo relata en su libro, pero, o sea, él relata lo que vio, no relata Sí, más. si describió algo de Pachita, ¿no? Ok. Entonces, en este momento, a Alejandro le tocó observar 10 cirugías. Wow. Este viernes le tocó observar 10 cirugías. Y bueno, la primera que observó ese viernes fue un intercambio o una para curar una vejiga. Ok. Ahora, pues, ¿cómo se imaginan esto? Pues, güey, o sea... ¿Cómo? El pilín se lo tiene que ver sí o sí, ¿no? Me imagino. ¿El qué? Pues, la vejiga, ¿no? Pues sí, Se lo obvio, tiene que que ver. cambiar la vejiga. Y, güey, qué incómodo, hermano. ¿Usaban anestesia? Nah, Si a mí el doctor me da pena que me... Estaba que me despierta haga la vejiga, persona güey. cuando- nada de anestesia, nada. Estaba despierta la persona. Sí. Y pero sentía todo. Ahorita Oye, imagínate cerca de... Que tu miembro esté cerca de su colcha toda llena de... No, Ay, eso- no. Es lo que menos importa. Sí, Si es lo ya, de si ya te menos. está, mira, si ya tienes un tumor cancerígeno o ya te vas a morir o Es que es un pruebas tema, todo, güey. pruebas todo. Es que ya Claro, cuando sí. vas a un extremo que ya no te sirve. Por un cierto, pulmón. amigos, no, chéquense su próstata, o sea, aunque les dé pena, es importante porque el cáncer de próstata existe. Sí, está cañón. Entonces, Sí, sí, cuídense. sí, No sí. lleguen al extremo como esos No güeyes lleguen con que Pachita. llaman con Pachita porque ya no les funciona ni madre. Bueno, No tiene ellos, idea. pero porque en ese tiempo no había Sí, pues eran los 80s. no Los había- 80s. Bueno, pero cuídense. Eso pasó hace 90 años. Entonces, entonces, pues bueno, toca esta cirugía, esta práctica de intercambiar una vejiga, porque recordemos que Pachita lo que hacía era intercambiar, sacar la parte del cuerpo que ya no servía y Poner otra. ponía otra, pero acuérdense que Pachita materializaba los órganos. Ah, sí, cierto. Que es otra cosa muy importante, Sí, cierto. que ahorita lo vamos a ver. Ahora, aquí es donde viene el famoso cuchillo de Pachita. No sé si lo han visto en unas fotos que hemos compartido. Este cuchillo El Free Fire, ¿no? era un cuchillo del monte, era un cuchillo como de monte, que Ok. era el famoso cuchillo sin filo. Nada más imagínenselo. O sea, un cuchillo con un mango de maderita Ok. y la hoja era un poco larga y era un cuchillo sin filo, viejo, oxidado y en la hoja del Qué zarro. en la hoja del cuchillo, en la hoja de donde va el filo, tenía grabado un penacho, bueno, un indio con un penacho, Me aluciona muy. exacto. Ah. Muchos pensamos que es por eso, ¿no? Ok. O sea, grabado
en la hoja del cuchillo tenía un indio con su penacho. Y el logo de la América. Y sí, exactamente. Y decía Azcárraga. Azcárraga Enterprises. Ajá, pero muchos interpretamos eso, que este indio, pues, posiblemente era Cuauhtémoc, ¿no? Okay. Sí. Entonces, pues, ustedes se dejarían cortar por un cuchillo. Pachita, ya estamos aquí. Date. No, man. No, imagínate. O sea, Güey, pues es que tú dices, si ya aparte, tengo de otra. aparte sí, siguiendo el sentido común, no tiene filo. pues ya sé que no, pero según ella es psíquica. Exacto, todo era psíquico. Ahora, Abracadabra, dice. ¿qué te pedía Pachita? Pachita a sus pacientes les pedía 2 requisitos. Esos 2 requisitos, uno de ellos era algodón, muchas bolsas de algodón, Okay. y alcohol. Alcohol, ¿vale? Okay. Solo $1,000,000 eso. de pesos. Había veces que algunos vendajes, pero pues esos eran en algunas ocasiones. Okay. Entonces, cuando ya iba para la operación, era como un camastro y ponían una sábana. Pues, imagínate cuántas personas operaban en esa Oye, sábana. eso Bueno, es en esas sábanas, porque eran varias. Eran varias, ahorita te voy a decir por qué. Yo traje mis sábanas. ¿No? Sí, Pachita. No, yo traigo la mía, muchas gracias. Traigo la de tigre, ¿cómo ve Pachita? Traigo la mía. No, siéntate aquí, no, yo traigo la mía. Y entonces ponían la sábana. Dentro de esa sábana blanca recostaban a la persona. Y bueno, lo siguiente era con el cuchillo, Pachita como que tocaba o marcaba la zona en donde iba a operar. Sí. Y le decía a sus ayudantes que le echaran mucho alcohol, ponían demasiado alcohol, abundante alcohol, mojaban esa parte de alcohol y alrededor de eso ponían algodón. Muy raro, ¿verdad? Pero pues Pachita. Entonces pasaba a hacer el corte. Aquí ya estamos adentrándonos a cómo era la práctica. Pachita hacía el corte de esa zona y nosotros estábamos viendo que era una operación de una persona que pues tenía un problema con la vejiga y Pachita le iba a retirar esa vejiga. Después del corte viene un olor horrible. Okay. Cuando Pachita corta, Alejandro narra que se viene un olor de putrefacción, un olor horrible Okay. que invade todo el salón, invade todo el cuarto. Y bueno, Pachita llega hacia la vejiga, toma la vejiga Okay. y ahí te va otra vez otra cosa rara de Pachita. Algo que Otra cosa. Alejandro narra que lo vio. Okay. Cuando toma la vejiga con una mano, Pachita materializa unas tijeras. Imagínate, o sea, es como si ahorita saca unas tijeras, güey. Sí, güey, sí. Materializa unas tijeras y corta la vejiga. Después llega uno de sus ayudantes con con un papel negro o totalmente oscuro. Ahí ponen la vejiga, la que estaba pútedra, la que ya no servía, porque también esta vejiga estaba totalmente negra. O sea, estaba como si estuviera podrida. Ya estaba podrida, o sea, la vejiga, o sea, No sé, ya estaba muy raro este estaba pedo. muy oscura la vejiga, como tipo, imagínate, cáncer de pulmón, Sí. así, Como ya. gangrenado. Sí. Lo ponen en un papel De tanta coca. y después de esto, lo queman este órgano. O sea, la manera de desaparecer ¿Cómo va a haber lo ni esa queman. madre? Pero imagínate, esta persona estaba despierta, no usaban nada de anestesia. ¿Y no les dolía? Ahorita. ¿Y la persona veía o le cubrían? No, sí, de hecho hay algunas imágenes si quieres ponerla, pero hay algunas imágenes que las personas están así, güey. Pero no están ven. así, Ah, sí, o sea, no manches. Ajá. Entonces, después de esto quemaban esta vejiga, o el órgano que sacaban, pero ahí quemaron esto. Y Alejandro igual dice que un olor horrible. Ok. Y aquí es donde muchas personas
piensan que Pachita era un farsante o que Pachita sacaba estos órganos de algún otro lugar, que ahorita diremos, Es que, güey, ahorita diremos de dónde. Porque si es una vejiga de algún lugar, de algún humano tenía que salir esa vejiga. ¿Quién sabe? Pero entonces, después Pachita era cuando materializaba ahora el órgano. Ya que lo metía, ustedes han pegado así como, todos hemos hecho eso de que un imán a un metal, que lo ponen muy cerca y lo sueltas y se pega. O sea, como que lo absorbe. El magnetismo así. Entonces Pachita lo que hacía con su vejiga así bien bonita. Pero ¿cómo la materializaba? ¿No les ponía la mano? Así. Ahí, o sea, materializar era de la nada. Y todavía le cobró más porque le aumentó 5 centímetros. No, es... Así de la nada salía. Y entonces no puedo creer. Alejandro y todas las personas narran que era así en el lugar en donde ya había retirado la vejiga mala, solo acercaba eso y así, como si fuera un imán, lo absorbía, o sea, ese espacio absorbía el nuevo órgano, como si el cuerpo lo necesitara y lo absorbiera. Después de esto, Pachita con sus manos cerraba esta herida, cerraba todo esto, con sus manos lo cerraba y limpiaba con el algodón y el alcohol y limpiaba esto. Y lo más impresionante, según Alejandro, es que no dejaba ni cicatriz. Pachita no dejaba cicatriz. Es por eso muchas personas, cuando empiezan a debatir si era verdad, si era mentira, cuando llegan a este punto de es que no dejaba cicatriz, pues no, ahí está cañón, ¿no? Sí. O sea, desde la parte está muy difícil, es muy complicado, es muy complejo tratar de entender, de entender y de afirmar, o sea, de decir sí, es neta, sí está muy cañón. Entonces, ¿les dolía o no les dolía? No, sí, claro que les dolía. ¿Les dolía a las personas? Sí, pero ahorita lo decís, espérense. Okay. Después de esto, ya cuando la persona había sido operada, el siguiente paso era con esa misma sábana envolvían a esta persona y tanto su staff y las personas, sus familiares, recuerden que llevaban a sus familiares, algunos, lo llevaban a otra habitación, los llevaban a una habitación y ahí los recostaban. Ahora, dato importante que Pachita daba: después de la operación, dentro de la sábana, envueltos en esta sábana como si fueran tamalitos, no se podían mover por 30 minutos. Okay. Y si te llegabas a mover, corrías el riesgo de morir. Eso era lo que decía Pachita. Ahora, ya cuando estaban envueltos en su sabanita y estaba corriendo ese tiempo de 30 minutos que seguía, las personas, tanto sus familiares como algunos de ayudantes de Pachita, lo que hacían era leer oraciones. Bueno, oraban hacia esa persona. Okay. O bueno, no oraban, porque no hacían oraciones, hacían rezos. Rezaban, rezos católicos. Ahora, ahí es donde yo te digo que va la contradicción. Sí. Si estamos hablando que es Cuauhtémoc, Tlatoani azteca, cultura azteca, sí, como que todo, ¿me entiendes? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la religión católica aquí, no? Pero bueno, ese es uno de los datos que pues sí te ponen a pensar. Okay. Bueno, ahora después de esto llegaron muchas personas más, hicieron otras operaciones, hicieron operaciones de corazón, de riñón, de muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo raro de todo esto? Sí. No hay muchas personas que afirman, o sea, no es como que busques y a ver, personas que fueron intervenidas por Pachita. Clínica 23. Sí, o sea, o no hay muchas entrevistas que digan, a mí me operó Pachita, no, me operó, yo viví esto, tal. Es lo que te decía, no hay evidencia. Mira, a mí, otra hipótesis que podría tener yo es que ella contrataba gente y que como para una obra de... ¿Pero para qué? Espera, o sea, los casos más cabrones, o sea, de cirugías y así, contrataba gente para actuar ese pedo y las cosas más leves, así las hacía.
Pues porque cualquier chamán ahora te puede decir, ve, tómate esto o así, ¿no? Y las operaciones se las dejaba como así, con gente que actuaba. Y eso, por ejemplo, el que le tocó ver a Jodorowsky, era actuado, güey, ¿sabes? Uf. Puede ser, ¿sabes? Es buena. Por eso lo planeó, ven el viernes, tengamos todo listo, no sé, llámenme loco. ¿Cómo ves? Pues sí, también puede ser muy buena esa idea. Pero ¿sabes dónde lo debato? ¿Dónde? En que antes de eso, pues Pachita ya venía haciendo estas cosas desde mucho tiempo. Sin tener nadie, ¿verdad? Sí, o sea, no tenía ese punto de enfoque de alguien así. O sea, Pachita ya lo hacía. A ver, ¿por qué lo hacía si no tenía un fin? Claro. ¿Me entiendes? O sea, el único fin era eso. Voy a buscar otra teoría, espérenme. ¿Mm? Buscar otra teoría en mi mente. Bueno, entonces, Despierta. Despierto, usted despierta. estas operaciones, aparte de sus operaciones de... No te echar agua a la cara, güey. ¿Listos? Sí. Vale. Aparte... ¿Ya? Estoy tosiendo. Pinche coca. Volvimos, regresamos. Bravo, gente. Ya despertó Yoctán. Qué diferencia, Ok, bueno, Pachita tenía varias formas de operar y no solo hacía su operación psíquica, sino que una de las operaciones o acciones muy raras que hacía Pachita era la transfusión sanguínea. ¿Cómo se imaginan que hacía una transfusión sanguínea? Así. Y ya. No. Por la boca. Por la boca. Estaba bien raro. ¿Te besaba? Eso sí me dio asco, te lo juro. Qué rico. No te besaba. Sí, No te besaba. Lo que hacía era peor. Imagínate, Pachita te ponía, o sea, en tu cuerpo, donde lo necesitaras, ¿no? Pachita te ponía en tu cuerpo una manguerita, se la conectaba a la boca. No, güey, no puedo con eso. Y así pasaba. Aspiraba, sí, o sea, sacaba como si estuvieras empujando aire, como si estuvieras sacando aire por esa manguerita, pero lo que salía de su boca hacia la manguera era la sangre. Esa era una transfusión sanguínea de Pachita. Está muy asqueroso, nada más de imaginármelo, la verdad sí me dio mucho asco. Oye, a mí no, si me dieran a elegir, güey, entre ser un perro y ser Pachita, güey, prefiero ser un perro, güey, no. ¿Qué tiene de relación? No sé, güey, es que... No elegí ser una papita. Güey, es que... ¿Qué vida llevó esa mujer, güey, de verdad? O sea, pues es que Bien también no rockstar, sabemos. güey. ¿Quién sabe? Pero bueno. Aparte recordemos que no era Pachita. Era Cuauhtémoc quien hacía eso. Bueno, sí es cierto. O sea, era el espíritu de Cuauhtémoc. Ahorita hay un azteca, sí te lo creo, dice. Sí, o sea, a lo mejor esos bueno, no, porque no, ¿de dónde va a sacar la sangre, güey? Sí estaba muy cañón. Muy denso. Algo que era muy particular de Pachita era que tenía varios animales, o sea, como si una señora de pueblo, ¿me entiendes? Sí. Tú vas a un rancho y ves que una señora tiene muchos animales. Ajá. Pachita tenía ovejas, tenía gallinas, tenía perros, tenía gatos, tenía demasiados animales, ¿no? Entonces aquí es donde Alejandro se puso a pensar si pues era verídico esto, o sea, se puso a dudar. Aparte, Alejandro estuvo demasiados años con Pachita. Sí. Alejandro estuvo muchos años con Pachita, tanto que llegó ya a confiar en esa... Qué loco, güey, porque yo pensaría que ese cabrón es un güey muy inteligente, porque lo es. Claro. O lo fue, no sé si ya murió, desconocido. Sí, digo. Bueno, lo es. ¿Qué tan cabrón está el asunto para que juegues con la mente de un cabrón tan inteligente, güey? O sea, a lo mejor ya, no jugó con él. Ya te entendí. Es que no estaba jugando, lo estaba viendo. Bueno, por eso. O sea, ¿qué tan cabrón está el asunto para que... Bueno, partimos También desde el ese punto de que mismo- Neymar está escéptico a esto. Por eso. Sí, o sea, tú no... No, o sea, es ¿No que... creerías en eso?
No, güey. Y no no porque. Es que si no me hubieras dado tantas incoherencias, a lo mejor y te hubiera creído. Es que nada, Pero es ya que con el tantas- chiste de esto es que no es coherente. Por eso es tan impresionante, porque no es nada lógico, no tiene sentido común nada de esto. Y desde el hecho de y lo que te decía de las llegó y le adivinó que era. Y ahora lo que te decía, bueno, a lo mejor y. Por ejemplo, las sectas, ¿no? No, esto sí te ayuda, hay gente que respalda en eso. No había nadie que te dijera, no, sí funciona, güey. Ok. ¿Sabes? Bueno, la persona que le presentó a Pachita, a Alejandro, pues se la recomendó por algo. Pero bueno, Ok. ahí te va. Recordemos entonces, Alejandro estuvo demasiados años con Pachita para que tenga esa... Alejandro ya estaba creyendo demasiado en eso, o sea, Alejandro ya estaba casi completamente seguro de pues lo que practicaba ella. Ok. Ahora, Alejandro se puso a pensar muchas cosas. Fue cuando empezó como a cuestionarse si era verdad, si lo estaban engañando, o si a lo mejor existía algo que pues lo... No sé, ¿no? Algo que se cuestionó fue de dónde sacaban los órganos. Eso fue como lo primero. La duda. Ajá, y entonces empezó a pensar, bueno, Pachita tiene demasiados animales, ¿qué tal si Pachita pues los mataba? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Por qué interrumpes? ¿Por qué interrumpes que estoy hablando? Perdón. Es mi TDA. ¿Qué? Sí, estética. Continúa. Es que se me vino a la mente la cara de Elsa cuando se puso de blanco para el chavo. Con el salvo. Ok, entonces Alejandro se puso a debatir si lo estaban engañando o de dónde salían estos órganos. Ok. Y lo primero que se le vino a la mente fue, bueno, Pachita tiene demasiados animales. Pachita tiene muchos perros, muchos gatos, muchas Güey, sí ovejas. es cierto. muchas Oh, tal. ya. Entonces Alejandro se puso a pensar y dijo, bueno, ok, ¿qué tal si Pachita mata a estos animales, se queda con los órganos y pues, no sé, aparte otra de las cosas era que Alejandro narra que cuando estaban en la operación de Pachita, Pachita tenía como un mandil, pero siempre tenía un bulto Pinche como en su Pachita, abdomen. güey. Pachita tenía como un Era su bulto ahí en Pachita. su abdomen. Era su Pachita, se daba sus toquecitos. Entonces, pues entonces fue cuando ya se puso a cuestionarse, ¿no? Alejandro, muchas personas le empezaron a decir, oye, Pero después, ¿cómo ¿cuántos años, crees? bro? Pues sí, la verdad sí estuvo mucho. Ahora, llega un momento en el que Alejandro se empieza a sentir mal, Alejandro se pone mal y bueno, ¿qué pasa aquí? Alejandro dice, bueno, voy a ir con Pachita, a ver qué me dice, a ver si tengo algo, a ver qué cuenta. Alejandro va con Pachita. Hola hijito, ¿cómo estás? Pásale, siéntate. Le comentó que estaba enfermo, le comentó que se sentía mal. Pachita le pasa el huevo, Pachita hace su diagnóstico, le pasa un huevo por todo el cuerpo. Y entonces Alejandro le dice, es que me duele aquí, ¿no? Una zona de su cuerpo. Y entonces ella le empieza a frotar, le empieza a pasar el huevo en esa zona. Ok. Y le dice, tienes un tumor. Le dice, es que tienes un tumor ahí. Ok. Y Alejandro fue como, pues, ¿qué hacemos, no? Pachita le dijo, esto es, y amerita una operación psíquica. Ni modo. ¿Tú qué hubieras hecho? O sea, porque una cosa... Leo porque es un tumor. Y un tumor. Una cosa es ver, una cosa es ver cómo operan gente, pero ya que te operan Bueno, a sí, ti, pero, a ver. Si ya me dijo que es un tumor, güey, y yo nunca he ido al doctor, o sea, no he ido al doctor previamente, pues voy al doctor ahora sí, ¿no? Y ya veo si coinciden sus diagnósticos. pues ¿qué tal si sí lo hizo? ¿Qué? ¿Qué tal si sí hizo eso? ¿Y sí lo hizo? Es que eso no lo narra. Es que ese es el pedo, güey. Porque fácil nos haríamos de dudas con eso. Si ese cabrón no hubiera ido al doctor después, aunque no lo hubiera ¿A poco ahí sí hubieras creído en Pachita?
O sea, a lo mejor y sí. Porque ya el Tú doctor... a lo está mejor no diciendo- me resuelve nada. No, porque a lo mejor el doctor sí dice, pues en esa zona tenemos un tumor y ya. No mames, Pachito, tiene razón. Ok, sigamos con la historia. Ahorita vamos a dar ese punto de reflexión. Amén, hermanos. Entonces Alejandro decide operarse con Pachita. Aparte de que él ha estado muy adentrado a esto, Alejandro empezó pues queriendo ver solo para narrar todo lo que observaba. Lo de la película, ¿no? Que igual no sé qué... Exacto, qué o sea, él solo iba como para pues checar qué pasaba, describir qué pasaba. De curiosito. Exacto. Y lo que logró fue adentrarse demasiado, que ya le llegó esa curiosidad de hasta... Pachita le dijo que tenía un tumor, que lo iba a operar. Alejandro aceptó, pero ¿cómo se lo dijo? Alejandro narra en su libro que le dijo esto, y cito: como desde mi encuentro con Castañeda fue a ver a Pachita, Pachita me dijo: niño querido del alma, tienes un tumor, te voy a operar. No temas, tengo más de 70 años operando con este cuchillo del hermano. El hermano Cuauhtémoc. Bueno, después de esto, Qué denso. pues, está muy cañón, la verdad. ¿Qué le dice? Lo operan, hacen el mismo diagnóstico, como se los he narrado, Ajá. hacen todo eso y ya cuando llegan a operar, esto está interesante. Ya cuando llegan ya está recostado Alejandro y todo, ya lo van a operar, ya ve a Pachita acá bien sobres. Alejandro como que entró en un consciente que dijo: esto está bien mal, está bien cañón, está bien creepy esto todo. Me van a operar, ¿no? Aquí sí se vas a meter un cuchillo oxidado que has operado a 1000 personas con eso y ni te lava las manos. Eso se lo detonó el estar en la posición de la gente que Sí, iba, ya güey. cambió de Está bien perspectiva. cabrón. Sí, o sea, ya ahí es cuando... Si te metes en un tema psicológico ese de rollo de... Es cuando ya te pones a pensar, pues no es lo mismo hacerlo, Ajá. practicarlo, a nada más verlo. Como que lo está asimilando en ese momento. Sí. Es ya las preguntas vienen a ti. Pero ya cuando llegó la hora de la hora, pues como dice, ¿no? Se culió. Alejandro le entró este temor y ya cuando vio a Pachita Pinche Alejandro. que iba sobres, él hablaba refiriéndose a Cuauhtémoc, entonces detuvo todo y dijo: ya, Cuauhtémoc, ya me siento bien, ya no tengo dolor, no me duele nada. O sea, queriendo escapar de ahí, Ok. queriendo escapar de la situación, él dijo: ya me siento bien, ya me siento mejor, cancela todo, ¿no? Se cancela. Y Cuauhtémoc, o sea, Pachita, que le dice, Pachita como que con un tono, bueno, Cuauhtémoc con un tono demasiado duro, le ordena que se recueste No sea culo, mijo. y poniendo... En mis tiempos nos ataban las manos y nos acuchillaban. Pues sí, la neta. Entonces, Pero ahí te va. ¿Qué, güey? Pues lo dije en serio. está bien. Y así vivo les arrancaban el cuerpo. Bueno, por si no sabían, así vivo los ponían en el altar de sacrificio y sacaban los corazones y los aventaban. Sí, lo vi en el Dorado, creo. Yo lo viví. No mames. Bueno. Vamos a cortar. Eres muy gracioso, amigo. Es que fue un don que me dio Diosito. Ahí te va. Entonces, vale, ya pasa este acto en el que Alejandro se quiere escapar de todo esto y Pachita le ordena que se recueste y poniéndole el cuchillo detrás de la oreja, Pónselo. espérate, poniendo el cuchillo detrás de la oreja, te dice, casi como te calmas, pero le empieza a decir: te cortaré desde aquí, bajaré y te cortaré el corazón, te cortaré y te sacaré el corazón, y luego te cortaré más abajo y te sacaré el hígado. Porque Alejandro estaba malo del hígado, eso era, ahí tenía el tumor en el hígado. Entonces le dice: te cortaré desde aquí, Ok. bajaré y te sacaré el corazón, después te cortaré más debajo
y te, Güey, hasta me duele. y te sacaré el hígado, que es el diablo, que es un diablo, así le dijo. Y entonces ya Alejandro no tuvo de otra, ¿no? Alejandro dijo, ya estoy aquí, ya que sea... Oye, pinche Alejandro, el culo, güey, no tiene filo su cuchilla, ¿de qué se preocupó? Pero lo abrían, entiende. Se dejó. O sea, se dejó ya. Alejandro ya no tuvo de otra más. O sea, como que Cuauhtémoc se la pintó de o por las buenas te opero o por las malas, pero te voy a operar. Casi esto no es un juego, ya estás aquí, le vas a entrar. Entonces lo operó. Alejandro dice que lo operaron, que él lloró sin pudor. O sea, se sintió. Sintió. Exacto, entonces todas esas personas a las que operaban sentían ese dolor. Alejandro narra que él lloró sin pudor, que él sentía como en algún momento sintió como si estuvieran sus tripas al aire libre, como si hubiera destapado su cuerpo y, o sea, él un dolor indescriptible que no se lo decía a nadie. Entonces Alejandro obviamente no se asomaba, pero Alejandro estaba, suponemos que en shock, o sea, Alejandro estaba viendo hacia todos lados, hacia arriba, pero no veía literal eso. Y entonces Pachita le muestra un pedazo de materia que parecía como un sapo y se movía como si fuera un sapo, que pues suponemos que era el hígado, que ya le había sacado. Y le enseña ese pedazo de materia negra oscura que se retorcía y lo mismo, ¿no? Llega otra persona, lo pone en un papelito oscuro, negro, lo queman, huele feo y entonces dice que en ese momento Alejandro sintió como un calorcito placentero, pero de todos modos seguía sintiendo dolor, o sea, qué horrible. Ya cuando terminó, pasó lo mismo, Pachita sanó con sus manos, alcohol, todo, como si nada. Le puso otro órgano, otro hígado. Sí, obviamente, o sea, le reemplazó el hígado, como si nada, a Alejandro. ¿Y ya cuando lo cerraba ya no le dolía o sí le dolía? No, ya no, o sea, cerraba con las manos, no quedaba cicatriz, el mismo procedimiento, te envolvían 30 minutos, después de las oraciones, Pachita lo que hizo fue se le arrodilló y le dijo, ¿cómo te llamas? Y ahí acaba su experiencia. ¿Entiendes? Ahí acaba su testimonio, su narración de su propia experiencia, de una cirugía psíquica, que está muy cañón. Y bueno, ahora, yo no me dejaría tocar ni de broma por un cuchillo oxidado. 2, no sé si confiaría, o sea, yo en el momento que ya veo que una mujer, como si fuera de película, es poseída por otra persona y empieza a hablar como hombre, yo no sigo ahí. Claro. Ni de chiste, o sea, canalízate neta, así, ponte en sintonía con eso, imagínatelo. No, ni de broma. Muchas personas empezaron a desestimar como todo esto, ¿no? ¿Me entiendes? Ahora, vamos a entrar a este punto en el que empezamos a desmentir a Pachita, o por lo menos vamos a poder desmentirla un poquito, o nos vamos a ir a ese tema, ¿no? Ejemplos de cómo no entiendes, o cómo, tú dime, o sea, cómo no puedes lograr entender eso. Pues primero que nada, todos los órganos que llega a sacar Pachita son negros, todos. Todos los que saca del cuerpo, todo lo que extrae. Sí, ya está como podrido. Es imposible que... tengo algunas anginas y las tengo que extraer, van a salir negras. Tengo algo que fue lo de la vejiga, igual salió negra. Ese patrón a mí no me gusta. Porque así yo tuviera un tumor en el riñón o en el hígado, no tendría por qué salir negro. De hecho, un tumor sí. Pero, ¿qué tan avanzado tiene que estar para que esté así? O el de la vejiga. O sea, ¿sabes?
Se me hace que era un órgano ya en descomposición. Y para ese caso, en los animales tenía muchos porque ocupaba entonces 2 órganos. Te va a enseñar Yoctán. Un órgano sano, o sea, recién sacado, y un órgano... ¿Y el de la vejiga? No, ese es un Es un tumor. Ay, Es un qué feo, tumor. güey. ¿Y el de la vejiga, hermano? No soy un bebé, soy un tumor. Entonces un tumor. O sea, es ese tema, pero... Ok. Bueno, Bueno. pero entonces te digo, ahí te va. Hubieron muchas personas que trataron de desmentir a Pachita. ¿Tú cómo la desmentirías? Ok, yo la desmentiría desde el hecho de que no hay personas que acreditaban eso. No, o sea, por ejemplo, incluso se llamaba Castañeda, ¿no? ¿Ah? O sea, él no le dijo a Jacobo, oye, sí, mira, a mí me operó, a mí me hizo esto, ¿no? O sea, él simplemente dijo, oye, no he sido con ella, creo que esto, no, bro. No fue según eso, ¿no? ¿Jacobo? No, al que le Digo, presentó a Alejandro. Jodorowsky. ¿No? O sea, no le dijo, oye, mira, por mi propia experiencia, no, sino que dijo, oye, ¿No has escuchado de tal? Ajá, ¿no? En ese punto. Pero, o sea, si te soy honesto, yo sí creo que haya pasado. O sea, yo no estoy como que escéptico, yo sí creo que, Sí, yo también. que pueda haber pasado. Yo Pero, también. pero cuentas, ¿no? Que hay algunas personas que lo Sí, hubieron muchas personas que trataron de desmentirla. Entonces, yo igual concuerdo con Yoctán. Yo sí pienso que haya pasado eso. Te digo, no me cierro porque siempre he dicho que hay cosas que a lo mejor si yo no las puedo ver, no significa que no existan. Okay. Porque a lo mejor yo no tengo ese don desarrollado, o yo no puedo entender eso. O sea, si yo no puedo entender o ver algo, no significa que no exista. Okay. De hecho, eso me haría como una persona un poco ignorante, pero no, o sea, y cerrado. Ok, otro punto que a lo mejor podría ser ya para cerrar, al menos mi opinión, es que no ha salido otra persona que pueda hacer lo mismo que Pachita. No, o sea, Sí. ¿no? Sí, que no conozcas. ¿Quién es? Ahí Con te todo va. respeto. Ahí te va. Una de las personas más famosas o reconocidas que trataron de desmentir a Pachita fue James Randi. Okay. ¿Quién es James Randi? Les comento. James Randi nació el 7 de agosto de 1928 y acaba de fallecer. Falleció el 20 de octubre del 2022. Ok. ¿Quién era él? Fue un mago de escenario que, pues bueno, también era ilusionista. Ahí es donde muchas personas tratan de desmentir a Pachita, que ella era una ilusionista, exacto, también. O sea, a lo mejor sí era curandera, pero nadie dice que... Lo combinaba. Nadie dice que Pachita no sacaba dinero de ahí. Okay. ¿Me entiendes? Aunque lo que está dictado por Alejandro era que Pachita servía con su don y por su don, pues nadie nos asegura, ¿verdad? Pues vivía en la casa de la condesa, ¿no? Pues sí, también. Entonces, ¿quién era James Randi? Fue un mago de escenario muy famoso, muy reconocido, que él hacía muchas cosas pues, de ilusionista. Y una de esas cosas era su operación psíquica. De hecho hay un video, no sé si puedes ponerlo. ¿Sí lo puedes poner? ¿Puedes poner videos? Ok. Hay un video ¿Qué será? en el que él está haciendo una operación psíquica. Está en YouTube y todo. Pero es de ilusión. Sí, es de ilusión. Wow. Bueno, en ese momento todavía era ilusionista, ¿me entiendes? Pero ahí te va. En ese video también sale sangre y así, pero no existe ningún corte. O sea, está muy cañón porque mete como la mano y todo y hay un poco de sangre y se ve muy asqueroso. Pero se supone que es eso. Ok. Entonces, también de eso, después de ser un ilusionista, después de ser un mago, se dedicó después de eso, fue muy conocido por desmentir fraudes, por desmentir a estos ilusionistas, por desmentir a estos magos. Después de que fue... Nada, tienes, ¿no? ¿Uno de ellos? Después de que fue un mago, fue muy conocido por esto. Después de que fue un mago, después de que fue un ilusionista, pues ya te la sabes, ¿no? O sea, ya sabes qué onda. ¿Ese de la máscara?
No, nada de eso, no digas eso aquí, por favor. No, es que. Vete de mi casa. Había un ilusionista con Sí, sabes. Pero no Es que también se dedicaba a desmentir. No, eso era show. No, nada de eso. Pues arriba la América. No, nada de eso. O sea, imagínate. Él era un mago, el ilusionista, él ya sabía todos los trucos, ya sabía cómo hacerlo. Entonces él se dedicó muchos años, o el resto de su vida, se dedicó a desmentir a estos famosos, a estos charlatanes, como les llamaban, que hacían fraudes y eran relacionados con el ocultismo, con lo sobrenatural, con lo homeópata y otras pues pseudociencias, ¿no? Como esas cosas del tarot. Eso es una pseudociencia. Fácil. Pero bueno. Ajá, sí. Muchas de esas cosas. No, hermano, eso sí es de verdad. Claro que no, lo de la verdad es la astronomía. La astronomía sí existe, la astrología no existe. La astronomía es una ciencia, la astrología no. Sí. Es que respeto. Perdón, personas que sí. Entonces, lo vamos a sacar del Entonces, James Randi se fue por ese lado, trató de desmentir a Pachita. James Randi siempre dijo que Pachita era una ilusionista, era un fraude y nadie como él para pues poder acertar esto, ¿no? Porque James Randi tenía un récord de desmentir a muchas personas. Tanto que esta operación psíquica que hacía Pachita, pues él la hizo en un video. Es como yo la hacía, yo era un psíquico, yo era un ilusionista que hacía esto. Entonces, pues sí, pues sí, la verdad sí, o sea, ahí es como pues te pones a dudar, ¿no? ¿Y qué onda? Ahora, aquí regresamos con Jacobo Greenberg. ¿Qué hizo Jacobo Greenberg? Él creó la teoría ¿cómo era? Sintérgica. ¿Quién era Jacobo Greenberg? Él inventó la teoría sintérgica, donde dice que existe un campo donde se encuentra toda la información de los objetos. Un campo como astral, en donde se encuentra toda esa información de todos los objetos. Información a lo mejor para crear ese mueble, para crear ese cuadro, la gorra, estas tazas. Entonces, él decía que toda esta información estaba en ese plano y el ser humano común pues solo podía percibir una parte de esto, pero no el total de la información. Y quien entendiera esto puede llegar a materializar cosas, cosa que de ahí pues Pachita y muchas personas más se agarraban. Entonces, la teoría sintérgica puede estar equivocada, obviamente. De hecho, se llama teoría, porque es algo que nunca se comprobó. Porque nunca se pudo comprobar. Pero muchos psíquicos o chamanes, incluso charlatanes, se basan en esta teoría. Muchas personas se basan en esta teoría y muchas otras la dan por hecho, la dan por real. Esto porque el investigador que quería buscarlo... sí, ahí va. Ay, la cagué, güey. Vale, muy bien. Bueno, muchas personas la dan por cierto. Y bueno, este fue un punto en donde pues podemos ver... me bloqueé. Ahora, Jacobo Greenberg, recordemos algo. Él desapareció. Y muchas personas relacionaban esto con que lo estaban buscando. De hecho, le echaron la culpa al gobierno de los Estados Unidos, a la DEA, por desaparecerlo. Otras personas dijeron que él ya logró el coeficiente necesario para poder pasar a otro plano astral y es donde se perdió. Esas son algunas de las teorías, pero otra de las teorías es que, te digo, lo del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pusieron a un agente en específico, o bueno, ese agente se puso a investigar el caso de Jacobo y de repente esta persona que está investigando este caso, la policía lo corre a este investigador que lo quería buscar, pues le dijeron bye bye, ya no sigas buscando. Entonces por eso es como de que no sabemos si lo mataron, no sabemos si se fue de este plano, no sabemos qué le pasó, ¿no? Muchos piensan, te digo, que fue raptado por la ciencia y por los Estados Unidos. Entonces, pues esa fue la historia de Pachita.
Eso fue lo que nos dejó Pachita y lo que nos dejó Alejandro, lo que nos pudo aportar Jacobo Greenberg. Sí. Y pues en mi opinión, la verdad, es muy difícil pensar y ponerte a pensar que todo esto fue realidad, que todo esto pasó, porque no tiene nada de sentido común. Recordemos que el ser humano se rige y vive por sentido común y por la lógica. Como ser humano siempre estás buscando la lógica en todo, ¿no? Entender qué pasa, ¿no? Y eso viene pues desde aprendizaje de tu historia, de tu pasado. Tú aprendiste que una taza, si choca en un vidrio, va a hacer este ruido. ¿Por qué? Porque tú ya tuviste ese conocimiento aprendido. Entonces nosotros siempre estamos buscando esa lógica. Como cuando se mueve una puerta, un ejemplo, mi puerta, ¿no? O sea, se mueve la puerta, nadie está haciendo nada, solo somos nosotros tres que estamos aquí, pero yo busco la lógica de, pues está abierta la ventana de acá, hace corriente y la mueve. Claro. Eso es, yo en mi pensar, yo buscaría la lógica, punto. Entonces no tiene mucho sentido, pero no me cierro, ¿entiendes? Ok. ¿Tú? Pues para mí sí es más complicado el creer en eso. Dale. Ok. Para mí sí es complicado pues creer en eso, porque te digo, hubieron muchas cosas que me hicieron pensar que de verdad es fantasía, y a lo mejor lo que decías del ilusionista, que pues más me da la razón, porque dicen, pues yo lo puedo hacer, es posible que alguien más lo haga, y con lo que hace esta Pachita, él decía que era falso. Y esta es la parte también que me hace decir, bueno, este cabrón, no sé si lo alucinó Jodorowsky, todo lo que le pasó en la operación, o de los nervios, o no sé, lo que sintió y así, pues también me hace pensar que puede existir. Entonces, pues hay que estar abierto a todos. Al final del día hay muchas cosas que desconocemos, que a lo mejor buscamos justo lo que dices tú, lógica, y no la hay. Entonces hay que estar abiertos a todo. Y nada, me quedo con eso. Me gusta. ¿Tú, Jonathan? Yo, como lo dije en el capítulo de la música es del diablo, algo así. Ajá. Yo soy una persona que intento pasarlo todo por ese filtro de a ver, la Biblia dice algo sobre esto. Entonces, justo ahorita que tú hablabas de eso, en la Biblia sí mencionan casos similares, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Biblia hay un caso de un hombre que se enferma de lepra, y un profeta le dice, oye, vete al río y lávate 7 veces. Y dice que se fue, se lavó al río, quedó sano, ¿no? Yo ahorita, justo antes del podcast, le comentaba a Neymar, a Daniel Acoda, que sí, o sea, por ejemplo, hay personas que creen en la Biblia y que a lo mejor pertenecen a una religión, que son muy cerradas en ese tema y dicen, no, todos los demás son charlatanes. La única manera en la que tú puedas experimentar ser sanado o ver un milagro en tu vida es por medio de Dios. Pero cuando tú lo pasas por ese filtro de la Biblia, te das cuenta que no. O sea, que sí, así como existe el poder, por así llamarlo, del bien, también existe el poder del mal. Y le comentaba este ejemplo a Neymar, ¿no? De que un hombre es enviado por Dios a una nación, y el hombre le dice, oye, pero ¿qué hago si no me creen? Y Dios le dice, ok, mira, vas a tirar tu vara y la vara se va a convertir en serpiente. Entonces, y así te van a creer. Entonces llega este hombre con el líder de esa nación, y pasa eso, no le creen. Entonces tira su vara, la convierte en serpiente, y el líder dice, pues mis magos y mis hechiceros y estos brothers también hacen eso, y los manda a traer, tiran la vara y dice que también se convierte en serpiente. Entonces yo no niego que pueda existir esto, que incluso pueda pasar. Yo no lo niego, y de hecho yo creo que puede pasar. Realmente aquí el asunto también es como ahorita lo que decía el chavo, me dejó, o sea, pensando mucho,
de esto. Esta es una reflexión que yo hacía hace unos días, de hay tantas cosas en nuestra vida invisibles que dan lugar a las cosas visibles. Ejemplo, ¿no? Una victoria o un logro obtenido viene a lo mejor de perseverancia, viene a lo mejor de resiliencia, viene a lo mejor de sabiduría. Pero eso es algo como que, ¿cómo ves si una persona es resiliente a simple vista? ¿Cómo ves, no? O un acto de amor, pues eso viene de amor. ¿Cómo ves el amor? Sí, el amor es intangible. Exacto. Entonces, todas esas cosas, y yo diría ahí, tú como persona al ir a estos lugares, tú estás buscando una solución, por así decirlo, efímera, salir de ahí, o en verdad buscas a lo mejor una transformación desde el punto de vista de que el problema donde estés metido a lo mejor salió de una raíz intangible, ¿no? Tú buscas una transformación, pues a lo mejor yo te diría, pues ve a la Biblia, ¿no? Y bueno, Jesús dijo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces ve a la Biblia, sigue ese camino. Si tú no quieres seguir ese camino, pues bueno, hay este tipo de cosas que no las recomiendo, pero no quiere decir que no crea que puedan ser reales. Pues sí, pues existen demasiadas cosas. Este mundo está lleno. Versículo, yo creo. Este mundo está lleno de mucha gente rara, la verdad, pero rara para nosotros, porque si fuera del otro lado, nosotros somos raros para ellos, ¿verdad? Muchas perspectivas, muchas cosas en qué pensar, muchas preguntas retóricas, muchas dudas sin resolver, pero con lo que nos quedamos es, pues eso, ¿no? Okay. Aquí abajo, Yoctan les va a dejar unos links, por si los quieren, si se quieren meter a unos videos. Yoctan les va a dejar algunos videos de operaciones psíquicas de James Randi, que es algo muy parecido y muy similar a lo que hacía Pachita. ¿Por qué? De hecho, el mismo procedimiento de que está una sábana debajo. A él sí le está tapando la cara. Que está una sábana es que esto es o sea, esto lo pasan en la tele. Está una sábana debajo, limpia con alcohol o agüita, supongo que era alcohol o no sé, un líquido transparente y con algodón, o sea, en la zona en la que va, y con las manos es muy parecido. Entonces, si se quieren dar una idea, pueden entrar a estos links. Y bueno, si no, los vamos a dejar en nuestra nueva página de Instagram. Ahí vamos a empezar a subir nuevo contenido. También está Coda, Triste Coda. ¿Cómo estás en tu Instagram? Triste Coda en todas las plataformas. Así, literal, @Triste Coda, Yes. todo junto. Yes. Tenemos aquí a Yoctan Miranda. ¿Cómo estás? Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Yoc Fotógrafo, o en mi canal de YouTube, Yoctan Miranda, donde subo mucho contenido relacionado a todo lo audiovisual, a la fotografía, a cosas de filmmaker. Entonces, pues ahí pueden seguirme. Exacto. Y por último, aquí, ¿cómo te llamas? En Instagram, en Facebook, en todas las redes me pueden encontrar como Chema-Naco, ¿no? Este nombre tan controversial Y famoso. Chema-Naco en Instagram, Chema-Naco en Facebook, y pronto en Spotify. Ay. Pero bueno, muchas gracias, eso fue todo. En Free Fire, Isra, no soy Chema. En primer Chema-Naco 1, porque tuve una cuenta que la perdí, tuve que hacer, por eso le puse 1. Gracias. Adiós. Chíquense este video. Ya vámonos a jugar, hijo de su chingada madre. No, pero nos falta uno, hijo. No, ya. No, güey, porque ya me tengo aquí. Ah, ya viste, me lo prometiste. Ay, güey, la otra semana. No, pero es que vamos retrasados. Pero ya estoy de vacaciones, lo podemos hacer el Me lo lunes. prometiste.